Muy buenas noches, mi nombre es Ismael y esto es Murmullos de Ultratumba. En la soledad de la carretera, los traileros han sido testigos de presencias que no pertenecen a este mundo, apariciones que cruzan sin dejar huellas, voces que suenan en la radio, sombras que se sientan en el asiento del copiloto. Así que acomódate, apaga la luz y prepárate para escuchar historias de terror vividas por quienes conducen en la soledad de la noche. Comencemos. Esto me pasó hace unos 5 años, cuando todavía trabajaba como chofer de tráiler. Hacía rutas largas por el norte del país y ya estaba acostumbrado a manejar de noche, pero lo que viví una madrugada en particular todavía no lo entiendo y prefiero no pensarlo mucho. Esa vez me tocó cruzar un tramo entre Monclova y Sabinas. Es una carretera sola, sin mucho alumbrado, pero como siempre llevo café y música, no me molesta. Iba bien, sin sueño, cuando vi a lo lejos las luces traseras de otro tráiler. No es raro ver compañeros a esa hora, así que reduje un poco la velocidad para no pegarme tanto. Lo curioso es que ese tráiler iba muy despacio, casi como si estuviera buscando algo o esperando a que alguien lo alcanzara. Intenté rebasarlo y cuando pasé junto a él, me fijé que no tenía logotipo de empresa ni placas, solo era una caja blanca enorme, completamente limpia. Me pareció raro, pero lo que me dejó helado fue que la cabina iba apagada, sin luces, no se veía a nadie adentro. Pensé que tal vez se le habían fundido los focos o algo así, pero cuando lo dejé atrás, vi por los retrovisores que ya no venía detrás de mí. Me orillé un poco para confirmar y no había nada, ni luces, ni rastro, solo el camino vacío, como si nunca hubiera estado ahí. Lo comenté después en una parada con otros choferes y uno me dijo que a veces en ese tramo pasan cosas, que varios han visto ese mismo tráiler blanco y que lo peor que puedes hacer es detenerte o seguirlo. Desde entonces, aunque ya no manejo, siempre que escucho historias de carretera, me acuerdo de esa noche y de cómo hay cosas que uno no puede explicar. Esto me pasó hace como 6 años y todavía no puedo dormir bien cuando paso por ese tramo. He manejado tráiler desde los 24 años y ya tengo más de 20 años en esto. He cruzado todo México, de frontera a frontera, y sí me han tocado cosas raras, pero ninguna como esa vez. Esa noche pensé que me había vuelto loco. Yo venía bajando por la carretera que va de Durango a Mazatlán. Esa zona, tú sabes, es pesada, curvas peligrosas, neblina. Muchos compañeros prefieren evitarla de noche, pero a mí me tocó porque venía retrasado con la entrega. Eran como las 2:30 de la madrugada. No había ni un alma en la carretera, solo el sonido del motor y mi café que ya se estaba enfriando. Todo iba normal hasta que vi algo al borde del camino. Pensé que era un animal, porque se movía raro, pero cuando pasé más cerca, me di cuenta que era una persona, o al menos eso parecía. Estaba parada justo al filo de la carretera, completamente quieta, con una especie de bata blanca o algo así. No hizo nada, no levantó la mano ni pidió ayuda, solo me miró, pero no como alguien que te ve pasar. Me miró como si supiera quién era yo, como si me hubiera estado esperando. Seguí manejando, pero ya no me sentí tranquilo. Algo en esa mirada me dejó intranquilo.
Pensé que solo era el cansancio, así que le subí el volumen al radio y traté de distraerme. No habían pasado ni 15 minutos cuando la volví a ver, igualita, parada a un lado de la carretera, con esa misma bata blanca. Era imposible. Yo no me había detenido. Venía en línea recta. No había forma de que alguien se moviera tan rápido por cerros y curvas para estar otra vez ahí. Ahí fue cuando me dio miedo de verdad. Bajé la velocidad y me puse a rezar bajito, como mi mamá me enseñó de niño. No me gusta aceptar que me asusté en ese momento, pero esa noche sentí algo que no había sentido nunca, como si el aire se hiciera más pesado, como si algo invisible se me subiera al tráiler. No sé si me entiendas, pero era una sensación fea de que ya no venía solo. Pasaron unos 20 minutos y llegué a una parada. No había nadie, pero me detuve. Me fumé un cigarro, me lavé la cara con agua fría del garrafón y traté de tranquilizarme. Me subí otra vez al tráiler y seguí manejando. Ya casi llegando a la zona de puentes, en un tramo donde no hay luces ni señal, vi que alguien estaba parado en medio del carril. Frené con todo lo que pude. Era la misma figura, solo que ahora más cerca. Y te juro que no era una mujer ni un hombre. Era algo. Tenía forma humana, pero no tenía cara. Solo una piel lisa, sin ojos, sin boca. Y lo peor es que, aunque no tenía rostro, yo sentía que me miraba. No sé cómo, pero parpadeé por un instante y ya no estaba. Me quedé temblando, con las manos sudadas en el volante. Metí velocidad y no paré hasta llegar a la caseta. Ahí me revisó un compañero de vigilancia y me dijo que estaba pálido, que parecía enfermo. Le conté lo que vi y no me dijo que estaba loco. Solo bajó la mirada y me dijo: "No eres el primero que la ve". Desde entonces evito ese tramo de noche. Prefiero dar vuelta larga o esperarme a que amanezca. Hay cosas en la carretera que no tienen explicación, pero lo que más me aterra es esa sensación de que esa cosa ya sabía quién era yo, que me estaba esperando. No sé si se volverá a aparecer, pero si lo hace, no creo que me deje ir tan fácil. Esto que te voy a contar pasó en el tramo entre Saltillo y Monterrey, hace como 3 años. Para que te des una idea, esa ruta la hago seguido porque llevo carga de acero, y aunque es pesada por el tráfico, de noche suele estar más tranquila. Esa vez me tocó salir tarde, como a las 9, y no tenía pensado detenerme porque el clima estaba bien y la unidad venía sin fallas. Todo iba normal hasta que crucé la zona conocida como Los Chorros, que seguro ya has escuchado. Es peligrosa por las curvas cerradas y los accidentes. Como a eso de la medianoche, empecé a sentir algo raro en el ambiente. El aire se volvió más seco y dentro del camión empecé a notar un olor como a fierro quemado. Pensé que era alguna falla en el sistema, así que me orillé en un pequeño descanso que hay pasando una curva. Apagué el motor y bajé con la lámpara para revisar. No vi nada raro. Revisé las llantas, la parte de atrás. Todo parecía bien, pero cuando me subí de nuevo, ya no me sentía solo, como si alguien más estuviera ahí adentro. Miré hacia el espejo retrovisor y por un segundo juraría que vi un rostro reflejado en la ventana de la puerta del copiloto, pero cuando giré la cabeza no había nadie. Pensé que estaba alucinando por el sueño, así que encendí el motor y seguí.
Iba algo distraído, tratando de no pensar en eso, cuando escuché un golpe fuerte en la parte trasera de la caja. Fue como si algo grande hubiera caído encima. Me bajé con la lámpara otra vez y no había absolutamente nada, ni marcas, ni animales, nada. Subí otra vez al camión, ahora sí ya bien nervioso, pero no me iba a quedar ahí parado. Avancé unos 20 minutos más y fue ahí donde viví lo peor. En plena recta, donde no hay luces ni casetas cercanas, vi a una persona parada justo en medio de la carretera. Pensé que era un intento de asalto o alguien pidiendo ayuda, pero cuando le pasé por un lado, esa cosa no se movió, no parpadeó, no reaccionó y lo más raro, tenía los brazos demasiado largos, como si no fueran proporcionales al cuerpo. Después de unos minutos, empecé a sentir que venía conmigo. No lo vi directamente, pero en los espejos notaba una silueta detrás del tráiler. Cuando aceleraba, esa cosa también lo hacía, y si frenaba, esa cosa también. Era como si me estuviera siguiendo de alguna manera imposible. Casi llegando a la entrada de Monterrey, pasé por un retén y uno de los guardias me hizo la parada. Me bajé y lo primero que me preguntó fue si venía solo. Le dije que sí y me respondió: «Es que vimos a alguien más en la cabina contigo». Le juré que venía solo. Me pidió abrir el tráiler y revisaron todo. No había nadie, pero el guardia se me quedó viendo raro y me dijo: «A veces pasa en estas horas por aquí. Lo mejor es que no voltees si sientes que alguien te mira desde atrás». Le he contado esto a otros compañeros y varios dicen que también han visto gente rara por ahí, pero lo mío no solo fue ver, fue también sentir como si algo se me hubiera subido y no quisiera irse. Yo soy trailero desde hace más de 20 años. He manejado por todo el país y aunque me ha tocado ver de todo, hay una experiencia que me marcó y que por mucho tiempo preferí no contar, no porque no me creyeran, sino porque yo mismo traté de convencerme de que no pasó, y todavía me cuesta dormir bien cuando lo recuerdo. Esto fue en 2017. Me tocó una ruta nocturna saliendo de Ciudad Juárez rumbo a Torreón. Iba solo, como casi siempre. Era un viaje tranquilo. El clima estaba bien. Para quienes conocen esa zona, sabrán que hay tramos donde no se ve nada por kilómetros, solo desierto, piedras y monte bajo. Llevaba varias horas manejando cuando empecé a notar algo raro. Por el retrovisor, vi lo que parecían unas luces como de otro vehículo, pero se mantenían lejos. Pensé que era un tráiler o una camioneta, nada del otro mundo. Pero después de un rato me di cuenta que esas luces no cambiaban de distancia, no se acercaban ni se alejaban, siempre estaban en el mismo punto, como si me estuvieran siguiendo. Bajé un poco la velocidad para ver si me rebasaban, pero nada. Aceleré otro poco, pero las luces seguían ahí. Ya me empezaba a incomodar. Así que decidí detenerme en una zona de descanso que conocía, cerca de un tramo donde hay una gasolinera vieja. Me orillé, apagué el motor y me bajé a estirar las piernas. Las luces desaparecieron de la nada. Apagué las intermitentes y me quedé un rato afuera, mirando hacia atrás. Ni un solo vehículo, ni un ruido, solo el viento. Eso ya me empezó a dar mala espina. Me subí de nuevo y cuando encendí el motor, las luces se reaparecieron, pero esta vez no estaban lejos, estaban justo detrás de mí
y no había ningún sonido de motor, nada. Las luces eran demasiado altas para ser de un coche normal, pero tampoco se veían como las de un tráiler. No tenían movimiento, como si flotaran. Me quedé congelado. Juro por mi vida que no parpadeé, solo miraba por el espejo. Después de unos segundos, las luces se apagaron. Todo quedó en completa oscuridad. Entonces, en ese mismo momento, sentí que algo golpeó fuerte la caja del tráiler, como si alguien lo hubiera pateado con todas sus fuerzas. Me bajé con la linterna y di la vuelta. No había nadie, pero había una marca, como si hubieran pasado la mano sucia por la lámina, una mano con dedos largos. Me subí y me fui lo más rápido que pude. No paré hasta llegar a una caseta de cobro donde había guardias. No dije nada, solo tomé un café y me quedé ahí unos minutos, esperando que se me bajara la ansiedad. Al día siguiente, cuando llegué a Torreón, le conté a un amigo trailero lo que me había pasado. Me dijo que por ese tramo ya había escuchado cosas raras, que hace años, en esa zona, encontraron un tráiler abandonado, con la puerta del conductor abierta, motor encendido y sin rastro del chofer. Nunca lo encontraron. Algunos dicen que hay algo que se sube a los camiones, que viaja por las noches y que si te detienes puede hacer que ya no sigas tu camino.